Bueno, vamos a continuar, vamos a abrir lo que es la mesa de debate, que va a estar moderada por Santiago Hernández Torres, que es geógrafo del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, coautor del Plan General de Ordenación, con una más de decena de planes de ordenación y planes directores. Ha estado implicado en el diseño y desarrollo, la estructura de ordenación y evaluación medioambiental y paisajística de Las Palmas de Gran Canaria, e incluida la Comisión de Evaluación Ambiental de Planes, valoración de proyectos públicos, dinamización de procesos participativos, o sea que tienes una amplia experiencia en todo esto que hemos estado hablando a lo largo de toda la tarde. Doctor en Geografía y profesor de la Universidad de Las Palmas desde 1998 en el Departamento de Geografía, o sea que activo eres. Te doy la palabra para que presentes y vayas dirigiendo lo que es la mesa de debate. Muy bien, ¿se me escucha? Perfecto. Yo no sé por qué me han elegido a mí, porque viendo que soy geógrafo y en la mesa solo hay arquitectos, la cosa empieza mal. Entonces, vamos en la medida de lo posible a agilizar o a dinamizar el discurso, el debate, como colofón a la serie de ponencias que se celebraron en la primera mitad de la tarde. Y sin perder más tiempo, presento a Ángela Ruiz. Buenas tardes, doctora arquitecta, cofundadora del estudio profesional, muy conocido en la ciudad, Romera y Ruiz Arquitectos, donde han conseguido diversos premios a nivel nacional e internacional y bueno, han planteado una serie de hitos en el diseño, no solo de arquitectura, sino también de urbanismo, y de hecho, pues una de las últimas propuestas, a modo de ejemplo, pues la reformulación de la parcela de la estación de Ediza en la calle Tomás Morales, que es una parcela protegida y que bueno, da un nuevo enfoque a cómo abordar una variable de esto que llamamos ciudad sostenible, que es el patrimonio cultural en relación a la mejora del paisaje urbano, etcétera. También tiene su labor docente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y sin más, pues doy paso a unas notas que nos va a ofrecer durante 10 minutos y para dinamizar luego el debate en torno a lo que nos va a decir ella y Tere Navarro, que se me ha escondido. Ya la presentaremos después. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí debatiendo estos temas tan trascendentales y simplemente 10 minutos para hacer una síntesis imposible para un poco compartir también una reflexión. Es que no puedo entrar directamente a enseñar esos hitos de los que no estoy nada de acuerdo, que sean hitos nada más ni objetos, no podemos reducir la arquitectura a objetos, y que yo entiendo que nacen desde otro pensamiento o con otras intenciones. Entonces, a la pregunta sobre las ciudades y si están en nuestra ciudad en la senda de la sostenibilidad, anoté en una breve, entiendo, palabra, en lo que me duró el vuelo de Tenerife para acá, una serie de cuestiones que intentaré trasladar de la manera más precisa ahora rápidamente y que entroncan mucho con esta idea de red que se ha estado contando aquí, de sistema abierto y demás. Entonces, el título, porque este título, Calles, Plaza y otros olvidos, esos olvidos que destacaba Sara, ¿no? Y luego como esencia, pues la creatividad, que quizás esta es la respuesta porque tanto arquitecto, porque creo que es fundamental para el proyecto. No creo que el proyecto sea un fin, como decía Sara, creo que el proyecto es bastante una solución, depende del enfoque cómo se haga, ¿no? Entonces sí, de acuerdo, pero es que el proyecto también lleva unos procesos tremendos, ¿no? Bueno, perdón, es que soy incapaz de centrarme y estoy empezando a reaccionar a la cantidad de cosas que se han dicho, muy, muy interesantes. Paso rápidamente a compartir mi reflexión sobre lo que es una ciudad, que la entiendo como expresión de la complejidad de las contradicciones humanas, resultado de múltiples tiempos, negociaciones y acciones sobre un territorio. Es un ente vivo y dinámico, una aglomeración de economías multidimensionales, de megaconstrucciones tridimensionales inacabadas, amalgama en continua modificación. Me gustaría hacer esto con esta imagen detrás. Se amalgama en continua modificación y actualización, ¿no?
La ciudad es máxima expresión de la combinatoria de las dimensiones culturales, económicas de una sociedad a lo largo de su historia. Objeto, infraestructura y redes en busca de continuo equilibrio, formulaciones y reconfiguraciones consumidoras de energía y generadoras de residuos. ¿Podrían ser entonces nuestras ciudades canarias autosuficientes? Equilibrarse a sí mismas sin necesidad de dependencia de redes de orden mayor. O sea, cumplir con aquel principio de la termodinámica de conservación de la energía que no crea ni destruye, sino que se transforma. Un principio de la termodinámica que todos conocemos, hemos estudiado, pero que está hecho y formulado para sistemas aislados, sistemas físicos aislados. Es decir, que la condición insular participa de esa condición y que sería bastante fácil de aplicación. La pregunta sería, comparto con Juan, el cómo ser autosuficiente, al menos energéticamente, en un mundo globalizado, del que ya hemos visto bastantes imágenes hoy, ¿no? Entonces, bueno, ojo con beber de modelos de otros, habría que hacer una traslación y una especie de traducción muy bestia para beber de modelos de otros contextos culturales, ¿no? Son imágenes de esta ciudad, ¿no? Por supuesto que no tenemos espacios libres de calidad, por supuesto que es una red a la que le faltan muchas cuestiones, ¿no? Habría que pensar cómo complementar esto, ¿no? Retomando el pensamiento de Alberti, que esto no son cuestiones nuevas, ¿no? Este hombre renacentista, que consideraba la casa como una ciudad enorme y la ciudad como una casa pequeña, ¿no? Si seguimos con esta idea de gran red, la ciudad como la integral de cero infinito de fragmentos que forman parte de un todo y que replican las condiciones de este, ¿no? Y sus características. Podríamos pensar en barrios autosuficientes, a su vez formados por edificios y espacios autosuficientes. De esta manera pues, podríamos mejorar bastante la situación. Estoy un poco simplificando el asunto, pero igual para entendernos mejor, ¿no? Ya sabemos que la crisis en cualquier parte del mundo nos podría repercutir a nosotros, entonces yo creo que podríamos pensar cómo nuestra condición insular puede ser en este sentido un aspecto positivo, ¿no? Y bueno, quisiera hablar de esos barrios autoconstruidos que les faltan complementarles y de muchas otras cuestiones, pero espero que ya vayan saliendo a lo largo de este debate. Solo por traer mi experiencia, la del estudio, que comparto con Pedro Romera, que ahora cumplimos como 20 años de estudio. Siempre proyectos, estos justo, por ejemplo, que se han hecho en esta ciudad, ¿no? Y creo que el máximo es, si intervenimos, que sea para mejorar lo que hay, pero no solo en el punto donde está esa arquitectura, que la arquitectura tiene capacidad de irradiar y de afectar esa red de la que estoy denunciando a otro nivel, ¿no? En este caso, este edificio pretende ser eso, una especie de pequeño paisaje completo que funcione a muchos niveles. El hecho de protegerse de un poniente para reducir gasto energético, pero con una fachada habitada que sea con un valor añadido a ese espacio pequeño de trabajo, o como este edificio fue posible, esta quizás cierta calidad espacial, interpretando la normativa de manera favorable. Esta normativa de la que a veces nos quejamos, creo que hay maneras de vías de escape de interpretarla y, no sé, llegar a acuerdos. Creo que nos falta cultura del acuerdo para conseguir, en este caso, esa espacialidad y confort ambiental y climático sin mayores alardes, leyendo la normativa de una forma favorable. No voy a explicar el truco que genera esto, quien quiera pues podemos hablar de él. Volver a reivindicar, por favor, la prefabricación. La Junta Seca, es que hemos evolucionado muy poco en la construcción. Si esta isla, el 8% de lo que consumimos como alimento solo es lo que se produce aquí y el resto viene de fuera, las cifras de la construcción ya son, como para no mencionarlas, absolutamente dependientes, ¿no? Entonces, ¿cómo generar también una industria que vaya alimentando o modificar la industria que alimente formas de construir también más eficaces porque reduzcan tiempo de la construcción, ¿no? O esta esquina de la que hablaba en la presentación, el mayor esfuerzo de esto fue conseguir esta pequeña modificación. Llevo varios años de negociaciones a nivel de planificación. Por favor, una planificación, no sé si se llama abierta, flexible, hay que
moverse en otros tiempos, porque si no se hace insostenible cualquier tipo de proceso de este tipo, ¿no? ¿Cómo lo sostenemos? A base de resistir, pero es que, bueno, no creo que sea esa a base de ser heroico sea el tema, ¿no? Creo que habría que hacer funcionar estas cuestiones, ¿no? O sea, que esta gran red se mueva con bastante más agilidad. O proyectos que salen como de manera más urgente, pero a través de las negociaciones entre múltiples lados de la administración, a la que faltaría que sea facilitar más la gestión, que sobre todo cuando funcionan departamentos diferentes, o sea, dejar de funcionar de manera estanca, sino hacer más transversal todo esto, simplemente porque los turistas en los cruceros estaban llegando en una acera de 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Era como un disparate, y simplemente extender esta plataforma de la que alguien nos te enseñaba una imagen, esto es un vuelo de 4,5 metros, no se puede plantar aquí un árbol, claro, no hay sombra, no se puede tener todo. Pero bueno, minimiza mínimamente el que no estén sobre un bordillo haciendo equilibrio una fila de turistas para coger un taxi o esa guagua, ¿no? O también situaciones que no hemos visto con gran problema es las parcelas. A veces el urbanismo no determina o no ha planificado con cierta lógica dónde desarrollar ciertas edificaciones, sobre todo las parcelas públicas. En este caso, que me parece muy bien la idea de complementar el barrio para que sea autosuficiente y no tenía ningún tipo casi de salón de vecinos y demás, pero como hay más edificios hacia abajo que hacia arriba. Es más, ya que hemos hecho unos pilotes de 12 metros, esa cabecera de barranco, que menos que haberlo dejado para seguir edificando para arriba o pensar si había otra parcela donde esto fuera un poco más eficiente, ¿no? Vuelvo a esa especie de transversalidad absoluta que sea capaz de lidiar con la malla a todos los niveles. De este proyecto nos sentimos más orgullosos, es bastante sencillo y simplón, pero simplemente resuelve de una manera muy fácil varios problemas. Realmente nos llamaron para arreglar el alero, porque había un problema de cascote, y nos llamaron pero porque habíamos presentado un anteproyecto de otro tipo para guardería, aquellas plazas que se prometieron de guardería en un momento determinado. Tiene un problema urgente que estaban cayendo cascotes por disgregación del hormigón con el acero. Una vez que fuimos a este sitio vimos que hay solo un punto de desagüe de todo ese patio, que a su vez vierte en todas las cubiertas de alrededor a través de unas gárgolas, que aquí llueve poco, pero cuando llueve es torrencial. Preguntamos rápidamente, ¿han tenido problemas de agua? Sí, y bueno, resolvimos no solo el tema de proyectar esas sombras, decidimos que lo de resolver lo del alero era insuficiente, resolvimos varios problemas a la vez, ¿no? Que los chiquillos jugaran a la sombra, recoger y reconducir bien las aguas, por eso proyectar una sombra que lo fácil hubiera sido plantar un árbol quizá, o lo podríamos llamar como más verde o sostenible, y al final, bueno, lo resolvimos de esta manera, ¿no? Generando una especie de paisaje completo, proyectar una sombra, y este fue el resultado donde además, después de los años, es grato volver y que la gente siga estando contenta con el resultado de esta pequeña intervención que se hizo pues en muy poco tiempo y casi en la época de vacaciones de los niños y creo que con bastante agilidad. ¿Pero por qué? Por una contención de medios y obteniendo, pues resolviendo con una acción, digamos, varios problemas, ¿no? Ya con esto, mi actitud, yo creo que en esta mesa queda reflejada. Bien, muchísimas gracias. Ha quedado claro, ¿no? Aunque sean unas notas sintéticas, pero bastante procedentes para el discurso en el que estamos. Pasamos en este caso a lo mismo, ¿no? Unas notas que nos va a ofrecer Teresa Navarro, jefa del Servicio Técnico de Planeamiento Territorial, coordinadora de la Unidad de Modernización de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias. Entonces, muy conocedora de la planificación, para bien o para mal, y en este caso, pues evidentemente, nos puede ilustrar sobre muchísimos aspectos de lo que nos reúne hoy, que son las ciudades sostenibles, ¿no? Sin más, muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias. Primero la invitación del Ayuntamiento y de la Agencia Local de Energía por haberme invitado a participar en esta jornada. La verdad que estoy muy contenta de cómo está trasladando, de todas las opiniones que se están vertiendo y de participar en ellas. Sí, también. En primer lugar, quiero manifestar
mi firme convencimiento de tanto lo que decía Juan como Sara y ahora Ángela, de que las buenas prácticas hoy por hoy son el gran motor de lo que puede ser la regeneración, una visión distinta de nuestras ciudades. O sea, tal y como está concebida la normativa y tal y como están concebidos hoy por hoy los planes, no tienen la capacidad de respuesta suficientemente ágil para los procesos tan cambiantes que estamos viviendo. Dicho esto, sí que voy a hacer una pequeña reflexión desde mi ámbito de trabajo y además de mi gran pasión, que es el planeamiento de cómo podríamos abordarlo. Y en mi opinión la gran respuesta son los planes, o sea, distinguir entre la visión estratégica y la visión operativa. Hasta ahora los planes territoriales que estaban llamados a ser esos planes estratégicos han fracasado estrepitosamente. Por un lado, porque se les dotó de capacidad para resolver expectativas urbanísticas y porque venían, digamos que destinados prácticamente a eso. Y eso los hizo fracasar. O sea, el planeamiento estratégico no puede resolver expectativas urbanísticas, eso lo hace el planeamiento urbanístico. Lo que tenemos que tener, la visión estratégica, que dé respuesta, digamos, a visiones más a largo plazo, pocos objetivos bien resueltos que den respuesta a la integración de los sistemas ecológicos, incluso a la construcción de ciudades más allá de los límites estratégicos, de tal manera que se integren en esos planes al margen de las rigideces administrativas que hoy los contemplan. Vale, ahora ya sé cómo va. Por lo tanto, serían, como les digo, planes que se centren en las determinaciones ambientales, en la cohesión social y que superen los límites administrativos del municipio, porque nuestras grandes ciudades ya no están o sea, si pensamos en la ciudad de Las Palmas, como camina hacia Arucas, como camina hacia Telde, las ciudades no paran porque haya el límite del municipio y los sistemas naturales y ecológicos nunca pararon y sin embargo estamos limitando la ordenación urbanística por esos límites, digamos, artificiales. Los planes generales de hoy, frente a esa visión estratégica, son complejísimos. Frente a los planes que construyeron nuestras ciudades, que estaban en un reglamento de planeamiento del año 78, los planes hoy tienen que responder a multitud de leyes sectoriales porque son enormemente garantistas. Desde articular estrategias sociales, consideración de perspectiva de género, participación social, la reducción de recursos de consumo, garantizar la viabilidad económica de todas las estrategias del plan, es decir, que son mega documentos, mega cajas que hacen que la planificación se convierta en algo terriblemente engorroso y trabajoso. Como decía, yo creo que fue Jean antes, cuando estábamos fuera, o Vicente, cuando un plan nace obsoleto, porque en que haces el diagnóstico, estableces las estrategias y llevas todas sus fases de tramitación, pueden pasar 10 años y los objetivos operativos que te planteaste al inicio han sido completamente superados por la realidad. Por eso yo creo que deberíamos intentar tener planes estratégicos, sencillos, con una visión más a largo plazo, pero que se alimenten de datos reales que estemos continuamente analizando frente a los planes generales operativos de la visión del corto plazo. Y mientras no tengamos esa doble, y no pueden ser ni remotamente tampoco los planes insulares, porque los planes insulares, para los que más o menos están, tienen una consideración de ordenación de recursos naturales también complejísima. Tenemos que estar en el plan estratégico, en la visión global pero ya no de la isla, sino de la ciudad ampliada, del sistema ecológico ampliado, del plan flexible, cambiante, pero que a su vez tenga los objetivos a largo plazo claros. Pero esto no se sustenta si no tenemos claro qué es el urbanismo sostenible. Y aunque no lo crean, el urbanismo sostenible en Canarias al menos, dijimos lo que era en la Directriz de Ordenación General del 2003. Amplio consenso social, aprobación por mayoría absoluta en el Parlamento de Canarias, y sin embargo, hace 2 años se derogan por otra ley, la nueva ley del suelo,
con el pretexto de que ralentizaban el crecimiento económico. Y la reflexión que yo me hago, ¿estamos preparados como sociedad para ser sostenibles? Cuando, por otro lado, queremos seguir creciendo y derogamos nuestro modelo sostenible, el que entre todos construimos para seguir creciendo, ¿y creciendo hacia dónde? Cuando lo que estamos diciendo es que ya no podemos seguir creciendo más. Por otro lado, vemos en los discursos, en la tele, ya no podemos seguir creciendo, el modelo está obsoleto, el modelo, como decía allí, el modelo se ha saturado, y por otro, nos cargamos lo poco que teníamos. Y ahora cada municipio o cada mancomunidad tiene que construir su propio modelo y establecer sus propias bases que como Canarias teníamos articulados todos juntos. ¿Y qué bases eran? Lo que todos conocemos: protección de suelo agrícola, la famosa manzana chilena. Si consumimos producto local, reducimos la huella ecológica de lo que significa comer. Comer cuesta muchísimo en Canarias, muchísimo ambientalmente, porque todo lo importamos. En la medida que potenciamos el consumo local, potenciamos la economía local y además reducimos la huella ecológica de lo que es la alimentación en Canarias. Dificultar el territorio natural para el uso turístico. Somos una gran economía turística, es nuestro motor, y sin embargo tenemos que ser conscientes de hasta dónde queremos llegar con él. Si seguimos animando a los turistas a visitar nuestra isla, estamos duplicando, triplicando, incluso cuadriplicando la huella ecológica que dejan los turistas. ¿Por qué? Porque estamos llenando nuestro territorio de vehículos, además con el coste incrementado que significa mantener nuestros recursos naturales. Valga el ejemplo de Lanzarote. Lanzarote están pensando en quitarle la calificación de reserva de biosfera por lo degradado que está, porque se ha convertido en un movimiento continuo de coches a todas partes, porque los parques nacionales están completamente colapsados, porque no ha habido gestión de lo que es el recurso en el territorio. Reducir el consumo de suelo. A ver, es evidente que entre más crezcamos en mancha de aceite, no solo por necesidad de vivienda, se generen necesidades secundarias inherentes a esas primarias, como son la dotación de colegios, la dotación de infraestructura viaria, los grandes equipamientos comerciales, que son satélites en el territorio, que lo que hacen es obligarnos a desplazarnos en coche para el consumo de recursos que podemos tener al lado de casa. O la necesidad de complejización de las áreas urbanizadas. En la medida en que seguimos creciendo como manchas de aceite, vamos perdiendo la relación entre los espacios públicos, entre los ciudadanos, porque lo que hacen es quedarse metidos en casa, de casa me meto al coche y del coche me voy al Decathlon, a los Alicios, pero ya no hay vida en los espacios urbanos públicos, que son realmente los que hacen que se recualifiquen y se le dé motor a los nuevos procesos sociales. Rehabilitar, todo el mundo dice que rehabilitar es caro, ¿no? Rehabilitar es caro si pensamos en lo constreñido. Rehabilitar es barato cuando pensamos que crecer en extensión significa un mayor consumo de suelo, mayor cantidad de infraestructuras, mayores desplazamientos en coche. O sea, digamos que el coste ecológico del crecimiento hacia afuera es muchísimo mayor que el de la rehabilitación interior. Y, por supuesto, el aumento de la calidad del entorno urbano y el diseño de espacios verdes, como decía Sara, como decía Ángela, incluso creo que Juan, con conceptos más ecológicos. No podemos seguir diseñando espacios verdes como jardines que necesitan riego, que necesitan de un mantenimiento carísimo. Deben ser espacios más autogestionados, espacios que tengan una capacidad de subsistencia autónoma muchísimo mayor que la que tienen ahora nuestros espacios verdes de la ciudad. Y con esto les agradezco su paciencia. Coincidirán en que es bastante procedente todo el discurso, un poco dentro de la síntesis que nos ha ofrecido por los 10 minutos que existen.
Y nada, pues aprovechando pues todo el foro de ponentes y sintetizadores que hemos tenido a lo largo de la tarde, pues vamos a plantear un debate para un poco resolver o poner encima de la mesa esa senda hacia la ciudad sostenible que nos preguntaba en esta jornada, ¿no? Entonces, yo les propongo pues establecer ese debate a partir, ya tenía unas notas pensadas, pero para compensarlo con tener más tiempo de debate, pues no diré mucho, pero sí un poco plantearle dos preguntas o dos criterios para desarrollar el debate, siempre con una finalidad propositiva, ¿no? Un poco intentar eludir el discurso crítico que ya tenemos en otros foros, en otros escenarios. Vamos a plantear un poco ganar en productividad, proponiendo en qué debemos mejorar para consolidar esa senda hacia la ciudad sostenible en Las Palmas de Gran Canaria o en cualquiera de las ciudades de Canarias. Yo me planteaba, por una parte, el criterio pregunta de... hoy hemos tenido una ponencia desde el ámbito estratégico, con Jean Taira, ¿no? Tere, perdón. También hemos tenido desde el ámbito intermedio, podemos decir, desde el ámbito general, desde el ámbito incluso de ordenación general, pues a través de los planteamientos de Juan y también hemos tenido una escala de detalle a través del planteamiento que nos hacía Sara y Ángel ahora por último. Entonces, plantear un poco qué propuestas podemos hacer para mejorar la relación de estas tres escalas, que como bien nos decía Teresa, es uno del fondo del problema de por qué no estamos haciendo lo suficientemente sostenibles en las ciudades o por qué no estamos desarrollando las ciudades sostenibles que queremos, ¿no? ¿Dónde están los grandes problemas en esa relación? Porque muchas veces no deja de ser un discurso, muchas veces conflictivo entre la estrategia de quienes hacen las leyes, el cambio de la ley del suelo, con quienes hacen luego las directrices o los instrumentos de planificación a nivel regional, incluidos los instrumentos de planificación de los espacios naturales protegidos, con una gestión pues, que queda ahí, que no se termina de desarrollar, cuando es muy importante en el discurso de la ciudad sostenible. Luego el planeamiento insular, que queda un poco en cumplir estas directrices regionales y ya prácticamente entra en una complejidad de los recursos naturales, pero también del discurso estratégico, que a veces entra en conflicto, y luego el planeamiento urbanístico que se ve en la situación ya de resolver directamente los problemas de la población, ¿no? Y las expectativas, por decirlo de alguna manera. Por tanto, el criterio de la escala en el debate de cómo mejorar la senda de la sostenibilidad a través de eso, pero también el criterio de la transversalidad. Entonces, la transversalidad la veo en cuatro protagonistas importantes. La administración, que tiene unos objetivos que cumplir, unas normas que cumplir, unas gestiones que desarrollar, evidentemente siempre con la alarma de la falta de recursos o la insuficiencia de los recursos, pero al mismo tiempo de ser excelentes en el servicio y al mismo tiempo de cubrir todas las responsabilidades que el trabajo de la administración conlleva. Eso por una parte, cómo adaptar mejor ese proceso de la administración a la ciudad sostenible. Por otra parte, la escala más de la población y los agentes sociales, que un poco cómo deben participar. Aquí se ha mencionado varias veces la gobernanza como una de las herramientas fundamentales que ya viene discutiéndose a todos los niveles en el urbanismo, pues cómo reforzar, cómo mejorar ese discurso de la escala social, por decirlo de alguna manera, de la población, de los procesos participativos, de los agentes sociales, empresariales, políticos, que entran en relación luego con los partidos políticos, las estrategias políticas que son las que al final gobiernan la administración. O sea que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, por tanto, un criterio de escala, ¿no?, de relación entre las distintas escalas
de la gestión del territorio y un criterio de transversalidad entre los distintos protagonistas de la gestión del territorio, evidentemente en el ámbito de la ciudad sostenible. Entonces, les propongo este tema, abriremos un turno un poco de aportaciones entre quienes estamos en la mesa y luego pues plantearemos evidentemente posibles preguntas de aquí hasta que nos echen, ¿no? Un poco para hacerlo lo más productivo posible. Si les parece, pues empezaríamos por las escalas, ¿no? Las escalas de la gestión del territorio. Yo no sé quién quiere plantear. Vale. Me lanzo solo por una cuestión, por precisar el tema que creo que lo pasé muy rápido, por esto de ir rápido, que no estoy de acuerdo que sea un problema de escala, que creo que el pensamiento, cuando es de rasante real, que estoy muy de acuerdo con Tere, me siento absolutamente reconfortada de haber venido hoy por escuchar sus palabras, muy comprendida a nivel técnico. O sea, el tema de la escala no es que estemos trabajando con distintas escalas y en ello haya distintos niveles de complejidad, es que estamos intentando hablar de esa red, que además se han enseñado hoy gráficos e imágenes bastante sugerentes. Entonces, si nuestra realidad compleja y contradictoria tiene esa forma de red, entonces ahí la escala no cabe, o sea, ni la dimensión es un conflicto, ¿no? Entonces, por eso yo he enseñado cosas de dimensión pequeña, pero me enfrento como técnico a esa problemática de pequeña dimensión, igual que si me enfrentara a un proyecto de la isla completa. Y en ese sentido no tendría ninguna dificultad, solo el tiempo en el que se tarda uno en sentar. Y es más, a veces, el tiempo que hemos empleado no en hacer el proyecto, sino en llegar a ejecutarlo por todo el trámite que eso lleva, de, por ejemplo, la esquina Tomás Morales u otro, ha sido mucho más que cuando hemos hecho algunos temas de urbanismo, de lo que se llama urbanismo. Entonces, insisto que creo que está fuera ahora mismo del debate por no seguir arrastrando, quizás no sé si llamarlo prejuicios o imprecisiones, ¿no? Quisiera volver al sistema abierto y al tema de hablar de esa red en el que los ejemplos que yo he enseñado son puntitos de esa red y nada más. Entonces vamos a empezar a pensar así. Era lo que yo quería trasladar, que creo que no lo había hecho demasiado claro. Por eso no te puedo contestar diciendo que no estoy de acuerdo con la consideración de distintas escalas, porque creo que la realidad no tiene escala, o que la escala 1:1 es la que tenemos. Entonces, planear desde la realidad. Es que creo que el modelo que ha planteado Tere, estoy totalmente de acuerdo con él. Planes estratégicos sencillos, fácilmente aplicables y planes generales que respondan al corto plazo. Es que si no, es que hemos tenido que resolver desde el proyecto, fíjate tú, temas que venían desde el planeamiento. No voy a nombrar planeamientos específicos, absolutamente absurdos. Y desde el proyecto hemos resuelto lo que no estaba resuelto en orden mayor. Es más, y el equipo que fuera cobró por ello. Entonces hicimos el 3x1 en un pequeño proyecto. O sea, bueno. Bien, creo que se ha desahogado. Bueno, Juan, ¿quería responder o añadir? Sí, yo simplemente un poco con el diagramita que he enseñado de los sistemas centralizados frente a los distribuidos, es que los llevamos en el cuerpo. Cada vez que le pedimos a la Administración que resuelve este asunto, es que estamos con el modelo centralizado. O sea, gestionamos la depuración de aguas con el mismo sistema con el que gestionamos una licencia, que es contra un sistema central, que es el que ha colapsado. Yo propondría, y lo propongo para estudiarlo, y como veo, y como aquí tenemos colegas que saben de esto, pues utilizar el sistema distribuido. O sea, cada nodo es un nodo que hace proyectos, pero hace planeamiento. Y me voy a explicar. Cogiendo un caso que ya existe en Vitoria. En Vitoria no se paga si haces un proyecto y haces una certificación de sostenibilidad, no pagas la licencia. Hipótesis de trabajo. Paso número 1, doblo el coste de las licencias, del 3 al 6. Paso número 2. Abro una negociación con cada promotor en el cual pactamos
un sistema de indicadores, un sistema de ambición, digamos, ecológica, en la que él se transforma y por eso tendrá que contratar también buenos técnicos, se llega a un pacto, se ahorra ese 6% de licencia y tenemos ya un proyecto. Yo creo en dos cosas, en la ley y en el dinero. Entonces, si la ley no da, pues vamos al dinero. Es que es muy sencillo. El Ayuntamiento de Vitoria en estos momentos está haciéndolo de esta manera. No ha propuesto doblarlo, pero como aquí nos va a costar un poco, pues yo creo que si lo doblamos. Pero yo creo que estar contra un sistema centralizado, ahora en este caso no una depuradora, sino una administración, vuelve a ser un error. Yo creo que hay que empezarse a creer los sistemas distribuidos. Todos somos planeadores, hacemos proyectos. O sea, es la única manera de gestionar esta realidad. Jim. Nada, solamente un aspecto. Cuando, por ejemplo, mi experiencia en Tokio, en cuanto a los sistemas de planificación, Tokio es una ciudad donde viven 40 millones de personas. Espero que nadie se piense que tienen un plan general, porque evidentemente sería ingobernable. Hay un plan estratégico, como otras grandes capitales del mundo, un plan a largo plazo que establece cuáles van a ser las líneas comunes, y cada X años ese documento se renueva. Donde antes aparecía la palabra sostenibilidad, hoy se añade la palabra resiliencia, por ejemplo. Pero son documentos donde estos aspectos pueden ir cambiando. La sociedad sigue evolucionando. Tenemos ahora sistemas que nos permiten negociar una gran cantidad de información. Esto que hemos estado escuchando, lo del Big Data, al final los arquitectos no solamente a lo mejor no diseñaremos, sino que seremos, como trabajamos mucho con lo complejo y nos pasamos la vida trabajando con muchísimo trabajo de datos, posiblemente seremos muy buenos, o espero que seamos muy buenos, a la hora de gestionar una gran cantidad de información compleja para tomar decisiones inteligentes. Evidentemente, toda esa información no procede solamente de decisiones de arriba abajo, sino de abajo arriba. Es la primera vez que poco a poco empezamos a incorporar lo que es la participación ciudadana, y a través de las nuevas herramientas de tecnología, de la información y el conocimiento, podemos empezar a negociar y podemos empezar a encontrar y estudiar, analizar y aplicar desde los datos y análisis de los mismos soluciones concretas. Por primera vez, poco a poco, yo veo una luz en esa dirección. De manera que hay formas de hacerlo, y una de ellas, por ejemplo, en el caso de Barcelona, el famoso proyecto del 22@, los catalanes decidieron que en la zona del Poblenou querían, por ejemplo, en su caso, no era tanto hacer una ciudad ecológica, que también, sino una ciudad de la innovación. ¿Qué hicieron? Pues lo que decía Juan, el dinero. ¿Qué hacía con el dinero? Pues jugar con la herramienta con la que juegan los urbanistas principalmente, con un coeficiente de edificabilidad. Usted tiene el derecho si tiene esta parcela, a construir 2 veces el tamaño de esta parcela. Si va a meter una actividad de innovación, o véase algo que tenga que ver con la sostenibilidad, usted puede construir 2,2. Si mete vivienda pública, etcétera, etcétera, ese 2 se convierte en 3 veces este suelo. Si uno hace los cálculos, dice, bueno, pues si yo soy un empresario que quiero sacar dinero, voy a invertir en esta operación. De manera que de la noche a la mañana, tirando del dinero, Barcelona puede contar con un distrito de innovación, que esa es la finalidad. Entonces, se trata de liderar. Liderar por una parte los técnicos, liderar por otra parte, lógicamente, los políticos, con herramientas muy flexibles, muy abiertas, que permitan la renegociación a tiempo real a través del análisis de megadatos que podemos obtener, jugar, trabajar, analizar y aplicar, y tener unas herramientas de planificación que no sean como 80 Biblias, lo que haya que estudiar hoy en día para poder hacer la casa del perrito de la Chabeli, que ese es el problema que tenemos hoy en día. Hacer solamente la reforma de una vivienda, tengo que entregar un documento en el Colegio de Arquitectos que tiene este grosor.
Y es absurdo. Y es absurdo. Bien. Santiago, ¿puedo añadir? Sara. Sí, gracias. No, simplemente era por sumar a algo que decía, que acaba de decir Ángela, ¿no? Y que me acaba de encender una pregunta. Hablaba de que hace falta planes estratégicos y dijo también planes generales que respondan a corto plazo, y eso es verdad. Pero yo pregunto, ¿el corto plazo de quién? Porque a veces me da la impresión de que ese corto plazo es el corto plazo, pues no sé, de la administración o del corto plazo de lo que se entiende como la propia ejecución del planeamiento, pero es que no siempre está respondiendo al corto plazo de la vida de las personas, ¿no? Y esto lo estamos viendo pues en barrios concretos, y uno que conozco yo, pues el barrio en el Risco de San Nicolás. Mucho se ha debatido de cómo temas como las unidades de actuación, que tienen décadas sin ejecutarse, no están contribuyendo para nada a la mejora del barrio y no responden a las necesidades de ese corto plazo de las personas, ¿no? Y es por eso por lo que yo acababa en la presentación de Custodia Urbana incidiendo en que hay que buscar nuevos modelos y estrategias que incidan un poco en el valor que se puede generar desde lo próximo y de cómo deben entenderse como nuevos paradigmas de transformación urbana desde la ciudadanía, ¿no? Hablábamos, al principio se nombraban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17, hablan de muchas cosas, pobreza, salud, igualdad de género, etcétera, etcétera. Yo creo que están apelando a que debemos de entender la sostenibilidad desde la integralidad, una integralidad que se ha entendido durante mucho tiempo como esa tríada, lo social, lo económico y lo ambiental. Desde hace, yo creo que casi 10 años ha entrado ahí también a jugar un papel la cultura, ¿no? Con eso que dijo en la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales, de que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Si añadimos la cultura, entonces creo que entendemos que el desarrollo sostenible tiene que incluir el conocimiento y las prácticas locales, ¿no? Y entonces todo lo que se establezca, creo, a nivel de planes estratégicos, tiene que fortalecer a las comunidades y barrios, y a esto creo que ya también lo nombró Jean, lo nombraba Juan, y si no es así, cojea. Entonces a lo mejor nos hace falta, dentro de ese plan estratégico, plan general que responde a corto plazo, estrategias que nos respondan al más corto plazo todavía, ¿no? Yo creo que, por añadir algo más, creo que no solo los planes están errando porque no atienden las necesidades más cercanas sociales de los barrios, ni están atendiendo las necesidades urbanísticas por la complejidad que están teniendo. Yo creo que la propia administración no está funcionando, y trabajo en la administración, porque el día a día nos está obligando a ser meros gestores y no nos está dando la flexibilidad de pensar, reflexionar sobre nuevas estrategias. Y creo que la administración debe plantearse muy seriamente, y un ayuntamiento como Las Palmas debería hacerlo, el tener, igual que lo llama Oficina Local de la Energía, una oficina local de estrategias de planificación, de la visión de la ciudad, de la visión de ese plan estratégico. No debería hacerse dentro del ayuntamiento, porque el personal de la administración sucumbe a la falta de capacidad diaria, porque al final estamos en la demanda del ciudadano más inmediata y nos está faltando el sosiego para reflexionar hacia dónde queremos ir. Y yo creo que hay que plantearse en sacar eso de la estructura propia municipal, incluso de la autonómica, para reflexionar a caminos distintos. Bien, yo iba a negar la mayor, porque parece que estaban atacando a la administración y me niego. Entonces, pero sí el planteamiento que Teresa ha planteado, ¿no? No es un problema, sigo compartiendo el tema de las escalas, porque así está montado el sistema de la ordenación del territorio, ¿no? Una vez si nos lo echamos abajo, pues igual estamos más libres, ¿no? Pero mientras exista tenemos que luchar con esa realidad
digamos, estratégica, jurídica, instrumental, etcétera. Pero sí me interesa más un poco lo que plantea Teresa, en el sentido de que uno de los problemas, al margen de la cultura de la población local, de mejora de los procesos participativos, etcétera, que todo es otro discurso que ya se sale de este tema, no quiere decir que se haga mal, pues todo al fin de cuentas lo hacemos mal y lo hacemos bien al mismo tiempo, pero sí un poco que la Administración necesita ayuda en este proceso. Es que estamos hablando, ahora un poco, Teresa lo ha planteado, es que, por decirlo de alguna manera, 3 personas pues hacen normativas, las hacen cumplir, estudian las autorizaciones, hacen los planes y, como dicen, luego, si tiene un hueco en el desayuno, pues hacemos las estrategias para el futuro a medio plazo. Y sobre todo porque el sistema, que de alguna manera legal o oficial o incluso de las escalas superiores, como decía antes, pues viene un poco poniendo restricciones a una mejora de los recursos humanos, técnicos, de aprendizaje. El tema de la formación hacia la ciudad sostenible necesita un proceso de aprendizaje y yo creo que ahí está la clave, ¿no? En cómo mejorar la administración como una parte fundamental del proceso, porque luego la administración, estamos hablando aquí de planificación o de planeamiento, estamos hablando también de la parte más directa, ¿no?, de población, colectivos sociales, la parte más inmediata del hecho territorial, pero falta una parte intermedia que es la que pone en conexión, la educación para la sostenibilidad, aquí no se aporta mucho, la educación para la participación, los procesos que de alguna manera generan o mejoran en algunos capítulos de la sostenibilidad, como pueden ser los sociales, el empleo, que de alguna manera poco podemos resolver de la sostenibilidad a nivel global si seguimos pensando en cómo comer papas el día de mañana, cómo darle de comer a los hijos el día de mañana. Entonces, esa parte intermedia de esos temas que siguen estando ahí, pues también van a ser un obstáculo en esta senda de la sostenibilidad. Yo no sé si querían decir algo más, que alguien quiere plantear alguna pregunta, si no, creo que... añadir una cosa, no, digo, por pasar un poco, vamos a ver, yo creo que el tema de hoy solo se resuelve con planificación estratégica y no lo tenemos ni en la ley. Este año en CONAMA, en el Congreso de Medio Ambiente, vino una persona que llevaba todo el tema de ciudades sostenibles y insistió en planificación estratégica y participación. O sea, nosotros tan no es así que para pensar estratégicamente a Gaete nos hemos inventado un documento que es un plan estratégico territorial, o sea, que hemos tenido que meter en un limbo porque en estos momentos, digamos, todo el andamiaje de instrumentos que tenemos en Canarias no permite pensar estratégicamente. Tan es así que los planes estratégicos les pusimos territorial porque suelen ser planes de empleo, ¿eh? O sea que con esto acabo, que este asunto exige, digamos, planificación estratégica, que no tenemos, y que no pensábamos que pasara por aquí, o sea que, y nos la está pidiendo incluso Europa para todo el tema de los proyectos europeos. Pues bien, con esto abrimos un turno de preguntas o de añadidos. Pilar. Sí, un pequeño añadido por la concepción de estas jornadas, ¿no? En realidad yo creo que se está cumpliendo el objetivo de poner en la mesa preguntas, conceptos y opiniones sobre lo que está pasando y hacia dónde va esta ciudad. Mi pequeña aportación, como la trayectoria activista ecologista y 4 años en un cargo de gobierno, es que evidentemente este debate no se ha generado donde se tiene que generar normalmente para la gestión de la ciudad, ¿no?, que es con todos los políticos aquí delante y aquí dentro. Si ese debate se generara más a menudo o hubiera alguna herramienta cotidiana en el funcionamiento de los grupos de gobierno, voy a generalizar, ¿vale?, no solo en este municipio, sino en todos, pues esa herramienta cotidiana generaría estas preguntas, estos debates
Y también necesidad de investigar, ¿no? Yo siempre me acuerdo en el primer pleno, cuando propuse la moción de eliminar el glifosato, pues que el anterior responsable de medio ambiente me dijo que lo había tenido que mirar en Google. Vale, pues, entonces, si un área de medio ambiente de un ayuntamiento no tiene claro conceptos básicos, ¿y cómo te pones a investigar de eso? Pues te pones a hacer red con otros cargos de tu mismo partido o de distintos partidos, pero te vas a buscar ciudades en red. Ahora mismo, la pequeña introducción que hice me basé en un documento que se llama Móstoles en Transición y desde el principio lo dicen, tenemos que coaligarnos con el Plan Estratégico de Móstoles. Hacen un documento que le recomiendo a todo el mundo que lo consulte y en ese sentido ya todas las estructuras municipales, el área de medio ambiente no es parques y jardines, playas, limpieza y contaminación, no. Es urbanismo, movilidad, o sea, es una especie de foro permanente de debate de todos los cargos públicos y técnicos implicados. Eso es lo que tendría que haber en este municipio, que es el mayor de Canarias. Y la gestión diaria, evidentemente, te pasa a ti como técnica y nos pasa a nosotros los políticos. Cuando llegas al día a día de la gestión, a veces el pensamiento estratégico se te diluye o simplemente no está. Y cuando quieres ya coordinarte con otros responsables políticos y técnicos de otras áreas, ya entonces ya olvídate. Y por eso se crean los compartimentos estancos. Esa coordinación y esa transversalidad debía de ser el día a día. Pero yo creo, y por eso hablé de gobernanza en esa introducción también, que hasta que la sociedad civil no nos levantemos, no nos pongamos en pie y no lo demandemos, demandarlo de una manera propositiva y crítica y activa y no dejarlo todo en los expertos, sino también, es que los datos a veces los manejan los expertos nada más, los manejan las empresas grandes, esas que están en ese foro. Entonces, que todo se trabaje entre todos. Y ahí es cuando esa demanda, como decíamos también, la clase de política, los gobernantes se pondrán en marcha. Pues era mi pequeña aportación. Gracias. ¿Alguien, alguna otra pregunta? Sí, a ver, intentando sumar, aunque se han nombrado un montón de cosas y creo que todas son muy difíciles de responderlas en una tarde porque es bastante complejo. Pero bueno, creo que con respecto a la participación no se trata únicamente porque lo exige Europa o porque está apareciendo en los procesos, ya sea por unas cuestiones u otras. El urbanismo ecológico en su función guía y básica incluye el grado de información de la ciudadanía. Cuando hablamos de resiliencia, que ahora se incorpora en todas las políticas internacionales, ya desde hace tiempo en algunas de ellas, a lo mejor las más relacionadas con los desastres naturales, pero ya está en las agendas urbanas, en Tokio lo acaban de comentar también, pero en la agenda urbana europea, en la agenda de Hábitat 3, y por supuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se habla de atender al corto, al medio y a largo plazo. O sea, cuando tenemos en cuenta la resiliencia, tenemos que tener en cuenta el corto, el medio y el largo plazo, y está claro que los instrumentos que tenemos no tienen la capacidad de responder a esa resiliencia que se nos está exigiendo en nuestras ciudades. Pero sí que creo que hay un montón de escenarios muy positivos para que encontremos más puntos en común, porque aunque no lo parezca, hay muchísimos más de los que pueda parecer. No paro de ver a técnicos de dentro y de fuera de la administración preocupados por mejorar el día a día de las personas y las intervenciones que realizamos. No entiendo del todo qué es lo que está pasando para que las cosas no funcionen, incluso en lo más sectorial del urbanismo, como puede ser el planeamiento urbanístico, que dejando a un lado ahora la planificación estratégica, con la que por supuesto estoy totalmente de acuerdo, porque ni siquiera estamos incorporando indicadores de sostenibilidad en los diagnósticos ni en las propuestas de ordenación que desarrollamos, ¿no? Entonces, si en lo sectorial todavía no estamos pudiendo abordarlo con una serie de parámetros que ya están bastante establecidos, que hay
4 sistemas mínimos reconocidos a nivel internacional relacionados con el urbanismo ecológico, ya lo llamemos como lo llamemos, ecosistémico también se puede llamar, si no los vamos incorporando en lo más sectorial, pregunto qué respuestas pretendemos encontrar en una tarde, ¿no? O sea, creo que es muy complejo, creo que si no asumimos esa complejidad, o sea, creo que la respuesta a las preguntas que ponían sobre la mesa creo que se responde con una cuestión muy básica y es un compromiso con esa complejidad que tenemos que abordar. Porque no puede depender de la ley, en mi opinión, porque es muy lenta y lo acaban de poner todo sobre la mesa. Tiene que depender de un compromiso con esa complejidad y la participación no es una cuestión simplemente necesaria porque lo diga o no lo diga la ley, sino porque verdaderamente tenemos que transitar a otros modelos de relacionarnos y de desarrollarnos, y para eso sin participación no tiene ningún sentido. Y hay maneras, por supuesto que hay maneras, hay muchísimas, y probablemente asumiéndola más como desde lo comunitario, desde esa participación comunitaria que los trabajadores sociales, educadores sociales han trabajado muchísimo, ¿no? Y no es nada nuevo, y no tanto desde la consulta en la que poco se consigue y se logra, pero no lo estoy diciendo como una crítica, o sea, creo que es todo un aprendizaje y todos los escenarios lo están siendo, pero también creo que ya hay muchas respuestas, muchas preguntas que ya están respondidas en muchas prácticas y en muchos proyectos, que no termino de entender cómo cosas tan instauradas ya o incluso respaldadas por ministerios de este país no terminen de incorporarse, ¿no? Y mientras tanto pasa la vida y la realidad, ¿no? Entonces creo que es al final un compromiso con esa complejidad y la complejidad no solo desde una cuestión técnica, sino desde con y para pero con, sobre todo, la ciudadanía, porque si no el cambio no puede depender de un papel que al final lo aguanta todo y no se responde. Bien, había una última pregunta del señor. No sé si puede usted. Sí, no, es muy breve. Simplemente y ya terminamos, perdón, y terminamos porque para ir al cóctel. Sí. No, pues simplemente, yo no soy del gremio, ¿no? Que veo que la mayoría son arquitectos, y yo venía como un simple usuario, pero la señora Navarro llegó a coincidir con lo que yo venía con la expectativa, que era cuidar el medio ambiente. Yo soy un usuario del barrio Las Mesas, y era consciente de que Tamaraceite se ha convertido en un polo de desarrollo impresionante, y total que la atracción de todo el entorno es masivo, y cómo nosotros que estamos a 5 minutos de Tamaraceite tenemos que usar coche o guagua. Entonces el problema está allí. Y una reflexión, ¿cómo es que han hecho esa gran circunvalación que nos presta un gran servicio, pero cómo es que simultáneamente no pensaron en los barrios aledaños y poder dar una solución alternativa? ¿Sí? Y no sé, se planifica, vamos a hacer una autopista, la hacen, pero como que no planifican qué hay en el entorno y qué va a pasar a corto plazo. Y ustedes, que son los agentes de cambio, les invito a no hacer solamente lo que le dijeron, ¿no? Yo soy español, pero nací en Colombia, pero sí fui un crítico con los arquitectos en los diseños de las ventanas. Yo no he podido entender, con tanta luz que tenemos aquí, por qué las ventanas son tan pequeñas, ¿no? Y un arquitecto me llegó a responder, Edgar, eso es lo que dice el modelo, la ley, ahí, o es decir, mínimo eso, y le daban esa historia. Yo me estaba atragantando con esta crítica que quería hacerla hace muchos años. Y muchas gracias, les felicito de verdad porque me aportaron muchas cosas. Pues bien, la crítica se agradece, mientras sea para aprender, siempre se agradece. Pues muchísimas gracias a todos, queda anotado todo lo que se ha producido en términos propositivos o críticos. Evidentemente todos intentamos mejorar, la administración, el resto de los protagonistas, en la gestión del territorio, los especialistas, etcétera. Y sin más, pues cedo la palabra a la jefa.